Entonces, de educación en concreto, de la pertinencia, relevancia que tienen las pruebas PISA, que están una vez más sobre el tapete, envueltos en polémica. En principio, porque hubo un liceo donde los docentes se ocuparon y no dejaron que se hiciera la prueba. Después, sabemos, no fue el único liceo, pero sí fue el único que ocupa de esa manera, ¿no? Lo que sí está bueno es reconocer que hay discrepancias. Vamos a escucharlas o analizar o debatir sobre ellas. Vamos con el tape. Las pruebas PISA se realizan a lo largo del año en varios liceos y este jueves le tocaba al 18 del Prado. El núcleo sindical ocupó el centro y hubo que suspender la prueba. Sostienen que es una evaluación estandarizada para medir competencias vinculadas al mundo del trabajo y no un estudio del sistema educativo atendiendo objetivos de sus planes y programas. Además, otra de las cosas que rechina, digamos, y rechaza el sindicato es qué se hace después con las evaluaciones de las pruebas PISA, ¿no? O sea, cómo se manipula, cómo se utiliza esa información, que en general siempre termina siendo como en contra de la educación pública. Los profesores advierten que las pruebas PISA no son diseñadas por organismos educativos, sino por la OCDE, una organización sobre el comercio. Además, cuestionan que no se consulte a los colectivos docentes. Me parece que las realidades socioeconómicas de mis estudiantes son muy distintas a las de cualquier otro estudiante de cualquier otro lugar del mundo, ni que hablar de los países desarrollados. Entonces, me parece que eso es lo que hay que tener también en cuenta. A la hora de medir los logros educativos de los estudiantes, lo que más afecta son sus condiciones socioeconómicas previas. Desde el Consejo de Secundaria se informó que las fechas en que se realizan las pruebas PISA fueron informadas a cada centro a principios de este año. Cada liceo trabaja con la oficina PISA y la ANEP no interviene. No hubo ningún planteo de los docentes del Liceo 18 a secundaria hasta esta semana. Bien, en instantes vamos a ir en los puntos concretos, ¿no?, sobre los que hay discrepancias con la pertinencia de las pruebas PISA. Pero antes, recordarles a ustedes que pueden votar en nuestra página Facebook del programa si estás de acuerdo con la evaluación educativa internacional, sí o no, esa es la pregunta. Y repasar con quien nos acompaña en este momento como invitado en estudios, Robert Silva, consejero de Codicen, en representación de los docentes. Les recordamos que en realidad es el gremio docente que marca su rechazo o sus discrepancias con la forma de evaluar internacionalmente que supone una prueba PISA. Después veremos, iremos a los detalles, pero esto es una prueba a la que se someten centros públicos y privados a la prueba PISA. Tengo entendido, usted me lo dirá, Robert, si en realidad cualquiera que es asignado por georreferenciación, ¿no?, puede decir, no, yo no quiero que mi liceo participe y alcanza con eso. ¿Por qué es necesaria la ocupación? Solo para tener una referencia de hasta dónde se puede discrepar con una medida que es una política pública y hasta dónde se tiene derecho a ocupar un liceo si se están en discrepancias. Bueno, primero un gusto estar acá, gracias por la invitación. Es así. Los institutos, en el marco del protocolo que es establecido por la OCDE a nivel internacional, son seleccionados teniendo en cuenta diversas características de los mismos a nivel nacional. Participan liceos, escuelas técnicas, institutos públicos, institutos privados. Sí. Es una evaluación de carácter internacional, pero comprensiva de todo el sistema educativo de nuestros jóvenes de 15 años en un tramo etario que se establece al efecto. Cuando se identifican los centros, se comunica al equipo de dirección de cada centro que ha sido seleccionado y obviamente la Dirección de Evaluación, Estadística e Investigación de Codicen, en acuerdo con los consejos, trabaja conjuntamente. Ya en el año pasado se hizo a más de 40 centros una prueba piloto. ¿Pueden decir que no? De existir alguna circunstancia específica que el centro educativo... No creer, por ejemplo, en la validez de las pruebas. Y puede pasar que estimen que no es conveniente. Son muy escasos las situaciones, ¿no? A nivel público tendríamos por distintas cuestiones, 2 centros o 3 centros según me informaron, y luego hubo un privado que tenía una situación específica y que por ello no participó. Bien, entonces ¿la ocupación estaría de más? No, claramente, ¿no? A ver, en este contexto yo lo he dicho públicamente y en particular en mi carácter de consejero representante de los docentes.
llega un momento que muchos docentes estamos cansados de estos procederes, de estas actitudes. ¿Cuán representativos son los sindicatos del total de docentes que trabajan para la ANEP? A ver, yo creo que acá es bien importante una cosa, porque hay mucha gente, y en educación en particular, que lamentablemente se ha encargado desde hace mucho tiempo en poner las discusiones en términos de blanco o negro. Es decir, ¿son buenos o malos? Exacto. ¿Sindicalizado o no sindicalizado? ¿Bueno o malo? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que salir de esa discusión. Siempre digo y sostengo que si Robert Silva está en el Codicen junto con un equipo docente, justamente porque logramos demostrar que por la educación se puede trabajar de otra manera, independientemente de lo que votemos, de que seamos agremiados o sindicalizados o no. Y en este caso, yo creo que hubo un conjunto de docentes que incluso a raíz de una nota periodística del fin de semana, aparentemente no estaría todo el sindicato unido en este accionar, que tomó esta decisión, que es muy drástica, muy injusta, pero además tiene un sesgo de prepotencia importante, porque impone una manera de ver las cosas a una comunidad educativa que desde hace meses venía trabajando para la realización de la evaluación. Porque una evaluación de este tipo involucra a los alumnos, pero a sus padres, involucra a los docentes del centro, involucra a los 101 docentes capacitadores que se capacitaron y que son aplicadores a nivel nacional, involucra al país y a su autoridad educativa. Esto no es que vienen, golpean en el centro y dicen mañana vamos a aplicar la prueba PISA. No, no, esto es un proceso que se sabe, que se conoce, que se llevan las computadoras en el marco de un acuerdo con el Plan Ceibal. Entonces, esta actitud creo que es una actitud que no corresponde. Nosotros por eso públicamente hemos salido a decir que ella no es procedente y hemos pedido en la órbita del Codicen que la prueba de evaluación en el Liceo 18 se realice como estaba previsto. Ahora, sin embargo, bueno, son muchas preguntas, ¿no? En principio también me gustaría llevar al panel si les parece que la oposición a la prueba PISA es en esencia una cuestión ideológica o es verdad que puede tener algún talón de Aquiles, ¿no? Es verdad que tal vez uno pueda cuestionar la eficacia del material que da el resultado como insumo para políticas de educación. Tal vez pueda ser verdad que es debatible el hecho de que plantear 15 años es como muy caprichoso y arbitrario, porque en definitiva en tercero del liceo tenés chicos de 15 y también los tenés en primero, entonces es esperable que no sepan lo mismo el de primero del liceo que el de tercero. Digo, hay varios aspectos que se cuestionan, sin ser el más extremista de todos, pero que podrían ameritar un debate, ¿no? Un por qué no poner la prueba PISA y su validez sobre el escenario. Después están los planteos que no, que en realidad es una forma de privatizar la educación. Bueno, ahí ya la ecuación es más compleja, ¿no? Para llegar hasta ahí. Pero tiene puntos debatibles. En general y en principio, ¿qué opinan? A ver, Graciano. Las opiniones sobre las pruebas PISA son aceptables. Es un tema que totalmente se puede debatir y hay puntos de vista y son todos respetables. Pero esta decisión sindical me parece que no pone el acento, por lo menos desde mi punto de vista, en ese aspecto, porque, repito, opiniones podemos tener todos y sobre todo los más especialistas en el asunto serán más fundadas. Acá lo que está en juego es quién gobierna la educación. Porque el profesor Silva muy bien aclaraba que, dadas determinadas circunstancias explicadas por el cuerpo docente y los centros educativos, la autoridad de la enseñanza puede justificar que se excluya determinado centro por razones fundadas de las pruebas PISA. Ahora, es una decisión que le compete al órgano rector de la educación luego analizar las causas que se invocan para ello. Pero no es una potestad del sindicato. Entonces, acá lo que está en juego no son las pruebas PISA, es el gobierno de la educación. Los sindicatos no pueden mandar la educación. Es tan simple como eso. Y tampoco se puede camuflar con que ocupamos el liceo. Ocupan el liceo para impedir que se haga la prueba. De hecho, lo que están haciendo es gobernando, tomando decisiones en los hechos que no le competen. Porque al sindicato no le compete determinar si en tal liceo o en tal otro se hace la prueba. Le compete a la autoridad educativa que tiene argumentos y herramientas para excluir a determinado centro. Lo acaba de explicar muy bien el profesor Silva. Por lo tanto, acá lo que está en juego es el gobierno de la educación. Y esto es un tema gravísimo por eso mismo. ¿Otra opinión antes de ir a la pausa? Yo creo que es una estrategia del sindicato para que, entre otras cosas, aquí estemos hablando de las pruebas PISA, ¿no? De otra manera, creo que no lo estaríamos haciendo y estaríamos de algún modo... no llegué a eso. Por ahora nos quedamos en el tema de algún modo estaríamos aceptando que esa es la realidad universal que nos toca en materia de educación y que allí estamos en una especie de ranking FIFA con respecto al tema. Me parece que
Podemos compartir o no el método, respeto a la opinión de Pascale, como estrategia funciona, porque estamos debatiendo si estas pruebas tienen que ver realmente con la realidad de los distintos centros educativos o tienen que ver con una exigencia mundial que habla poco de algunos contextos y tal vez mucho de otros. O es como también se señala por allí, que lo que no se quiere es dejar en evidencia el paupérrimo resultado de nuestro sistema educativo en general. Hacemos una pausa y ya venimos, ¿eh? Vale que no te